Valencia. Saludos de Vicente Alventosa desde la Real Basílica, desde el MUMA, desde el Museo Mariano, desde donde estamos retransmitiendo los actos más importantes de la festividad de la Mare de Déu. Estuvimos anoche con el concierto de la banda municipal, con la danza popular, desde las 3:30 de la mañana en directo, con las poesías previas a la descoberta, la misa de descoberta. Hace pocos minutos que finalizamos la retransmisión de la misa de infantes también en directo, y ahora vamos a vivir esa demostración de fervor sin igual, como es el traslado de la imagen de la Mare de Déu desde su casa, la Real Basílica, hasta la Catedral de Valencia, para que presida la misa pontifical y esta tarde salga en solemne procesión por la Puerta de los Apóstoles a encontrarse con sus hijos por las emblemáticas calles céntricas de Valencia. Agradecimiento infinito para el equipazo de Play Radio, que lleva más de 24 horas sin dormir, al pie del cañón, para poder, con nuestras limitaciones, con nuestra humildad, pero con toda nuestra ilusión y vocación, pues llevaros este fervor, este sentimiento de amor incondicional hacia la patrona de todos los valencianos, principalmente por todos los que estáis en hospitales, en casa, o los que no podéis estar aquí. Pues para eso está vuestra radio, que siente Valencia. Como podéis ver, todos los que estáis en el Facebook de Play Radio Valencia, la Mare de Déu la tenemos en el interior de la Basílica, protegida por el Seixidors, protegida entre comillas, es el verbo que he querido emplear, pero bueno, ahí están, piropeándola también, y pendientes de que vaya todo bien, porque claro, esto es una demostración de cariño, todo el mundo quiere tocarla. Por cierto, que sale con el manto de un poco de muchos, en ese que dimos la puntada también en Play Radio, entre otras muchas entidades casales. Más de 12.000 valencianos realizaron ese manto con el que sale hoy, porque se ha querido de alguna manera dignificar también el manto del traslado, que a veces se suelen... A ver, todos los mantos son preciosos, pero con esa leyenda de que en el traslado la gente lo que quiere cogerle flecos. No, pues quieren que se saque un manto bueno, y por eso se ha cogido este de un poco de muchos para estrenarlo en este traslado, porque además es que este acto del traslado, como os he dicho, tiene como sentido llevar a la Mare de Déu a la misa pontifical, que es la más importante de todas cuantas suceden en el fin de semana. Los que estáis viendo las imágenes podéis ver, cómo están llegando niños a la Mare de Déu a través de las cabezas, y cómo todos los que están en la Basílica van pasando a los niños de brazo en brazo para que puedan llegar a tocar a la Mare de Déu, y después vuelven sanos y salvos a sus padres. Antes hemos visto un vídeo de un bebé pequeñito, que a todos nos ha emocionado, porque era tan pequeñito que de verdad parecía un muñequito, y cómo iba pasando de brazo en brazo hasta tocar a la Mare de Déu. El bebé no era consciente, evidentemente, pero cuando vea ese vídeo, cuando sea mayor, seguro que se emociona de ver cómo fue por el aire flotando, cómo le llevaban todos los valencianos, cómo tocó a su madre en el cielo, y cómo después volvió a los brazos sano y salvo de sus padres. Pues escenas como estas son las que vamos a ahora en este traslado. Gracias a todos por todos los mensajes que nos estáis mandando. La Mare de Déu está desde las 10 menos 5 preparada en el interior de la Basílica. Continúan llegando personas volando en el interior de la Basílica, volando encima de las cabezas, para tocar a la Mare de Déu. La Plaza de la Virgen está abarrotada, no cabe ni un alfiler. Cientos de valencianos esperando la salida de la Mare de Déu de esta basílica para hacer el habitual recorrido del traslado. Ya sabéis que rodea la fuente del Padre Turia y después se dirige por el carrer del Micalet a la Puerta de los Hierros, donde entrará sin dar la espalda a los valencianos a la Catedral de Valencia. Quedan muy pocos minutos para que salga de esta basílica y ya se desate la locura en la Plaza de la Virgen. 4 minutos según nuestro reloj. Seguramente escucharéis de fondo continuamente vítores, piropos. Ahora vemos que es una niña la que llega en volandas a tocar a la Mare de Déu, y el público está cantando Volem Mare de Déu, Volem Mare de Déu, Volem Mare de Déu. Los valencianos están locos porque su madre salga ya de esta basílica y poder abrazarse con todos sus hijos.
Bueno, siéntate aquí conmigo, amigo Manolo Camarasa, que ya sabéis que comenzó el programa Valencians Tots a una veu para caminar hacia el centenario, y ayer fue el centenario y no pudo estar porque no se encontraba bien. Ahora sí está con nosotros, así que Manolo, disfruta este momento, esta demostración de fervor sin igual. Ayer te dedicamos la retransmisión por toda la labor que has hecho para difundir este centenario. Gracias por todo lo que has aportado a nuestra emisora. ¿Cómo estás, Manolo? Bienvenido. Pues, Vicente, buenos días. Estoy mejor, no puedo decir que bien, pero estoy mejor. Pero sí que es cierto que en un principio pues se me cayó el alma a los pies de ver que era incapaz de poder venir y poder disfrutar de los actos del centenario. Y te voy a decir una cosa, ¿sabes lo único que me consolaba? Porque he estado 24 horas sin probar nada. Lo único que me consolaba era pensar de que, bueno, si esto era así, por algo seria. La Mare de Déu ho havia fet per algo. Per tant, pues, bueno, pues, ho assimilava, ho veia, seguia des de Play Radio els vostres comentaris, a la vegada en la tele, o sea, era no sabia on mirar, no sabia on veure, però el que és cert és que gràcies a Déu i a la Mare de Déu, pues, bueno, avui estic així ara en este trasllat que bueno, que tenia que viure, tenia que veure algo ahí a la Mare de Déu i d'estos actes. Sé que s'ho ha currat molt, però molt. O sigui que sou un equip extraordinari i crec que Play Radio ha donat prova i mostra de lo que se pot fer, de sempre que se vulga fer, en molts o menys nichos, però en moltíssima voluntat. Vicent, gràcies. Muchas gracias, Manolo Camarasa. Bueno, ahí puedes ver que están los eisidors ya rodeando a la Virgen. El pueblo está enloquecido, el pueblo quiere que salga ya. El pueblo quiere que salga ya. Por cierto, que hemos comentado, Manolo, que hemos hablado con Pedro Arrue, que lleva el manto de un poco de muchos. Han decidido estrenarlo en el traslado porque quieren dignificar el traslado. Nos comentaba Pedro que el traslado tiene como motivo llevar a la Mare de Déu a la misa pontifical, que es la más importante del fin de semana. Por eso dicen que quieren intentar dignificar el manto del traslado, estrenando el de un poco de muchos por la simbología de los 12.000 valencianos, porque en los últimos años se había cogido un poco la marcheta de sacar esos mantos de rasete, nos decía, porque la gente arranca los flecos. Pues dicen que quieren dignificar los mantos en este acto. Bueno, jo crec que és una bona idea, entre altres coses perquè si és un manto de un poco de muchos, pues lo lògic és que el disfruten moltíssima gent, que el disfrute el poble, que el disfruten no aquests 12.000 que han anat a pegar la bordaeta, sinó que el disfrute tot el món, tot el poble, és del poble. I esta vesprada pues, també anem a tindre un altre manto preciós, que ahir Pedro Arrue té molt que dir. I sí que m'agradaria, Vicent, pues, deixar clar la força de la Mare de Déu, de la nostra Mare, de la nostra patrona, quan en aquell 1411 va eixir un diputat dient que ell tenia més força que la Mare de Déu i tenia més seguidors que la Mare de Déu. I bueno, a l'any següent se va fer el primer traslado del poble, perquè fins entonces era sistema processó, en respecte, en tal, i ara no és que no hi ha respecte, ara és que ja està el cor dels valencians, el fervor, el carinyo, i això és incontrolable, això no se pot aguantar. Així és que ahí va lo que és el poble valencià respecte a la Mare de tots. Amigos, la Mare de Déu, la Virgen de los Desamparados, está a punto de salir ya de la Basílica, está dando sus primeros pasos. Ahí están el Seisidors haciendo una labor increíble. Desde luego, los que tengáis claustrofobia, mejor que no veáis estas imágenes, porque todo el mundo quiere tocarla, todo el mundo quiere pasar por encima del que tiene delante para acercarse más aún si cabe a la Mare de Déu. Le tiran prendas de ropa para que alguien haga llegar esas prendas de ropa a la Mare de Déu y la toquen. La Mare de Déu está a punto de salir de la Basílica
y la Mare de Déu no sabe, bueno, sí lo sabe, la que le espera en la Plaza de la Virgen, miles de valencianos aclamándola, piropeándola y mostrándole todo el cariño que tienen a la patrona de Valencia, la Mare de Déu, a punto de salir de la Basílica. Imágenes impresionantes, Play Radio lo está viviendo en directo. Gracias a Nacho Albertos en el control y al equipazo de Play Radio que lleva más de 24 horas sin dormir. Más de 24 horas sin dormir. Podéis estar muy orgullosos de lo que habéis hecho. Todo por ella, porque esto es la radio que siente Valencia. Está a punto de salir, iluminan los primeros rayos de sol ya a la Mare de Déu. Los rayos de sol que vienen del exterior porque aún está dentro de la Basílica. Nosotros estamos dentro de la Basílica también. Y la estamos viendo ahora como si fuera en un plano cenital, la tenemos justo debajo nuestro. Ahora estamos viendo el interior de la corona. Está justo bajo nuestro la Mare de Déu, a punto de salir ya, a punto de salir a la Plaza de la Virgen. Empiezan a caer pétalos de flor también, que tiran desde un balcón de la Basílica. Bueno, cuando salga la plaza se va a venir abajo, se va a desatar la locura. En cuanto salga la Mare de Déu, que yo creo que ya empiezan a verla ya los valencianos en la plaza, empiezan a cantarle, se suben a hombros de otros para ver quién le dice el piropo más bonito. ¿A cuál más bonito? Para ella, para la Mare de Déu, que ya sale de la Basílica, entre aplausos de los miles de valencianos que están aquí congregados en la plaza más bonita del mundo. Vemos a muchos amigos y conocidos, Vemos a muchos amigos, vemos al presidente de la Falla Reino de Valencia, al presidente de la Falla Ana Jordana, Pere Borrego, habituales siempre. Ahí está la Nostra Mare, ahí está la patrona de Valencia, fundiéndose en un abrazo con todos sus hijos. Ahí están los valencianos de nacimiento y corazón, dispuestos a llevar a la Mare de Déu en volandas, dispuestos a llevar a la Mare de Déu en su corazón para hacer este recorrido habitual, dar la vuelta a la fuente de la Plaza de la Virgen, y seguro que vamos a ver a muchos bebés también caminando sobre las cabezas. Todo el mundo quiere tocarla, la verdad es que es realmente meritorio el esfuerzo que hacen el Seixidors. Los que tengan claustrofobia, que no vean estas imágenes porque es increíble. Manolo Camarasa, ahí está la Mare de Déu ya en la plaza más bonita del mundo, en su plaza. En la seva plaça, en la plaça en la que tots els valencians la visitem seguit, quan hi ha festa i quan no hi ha festa, perquè la Mare sempre està ahí. I jo me quedé moltes voltes en aquesta imatge de persones que veus que s'assomen a aquesta reixeta, encara que sigui a altes hores de la nit o de bon matí, per dir-li o el bon dia o el bona nit, o donar-li gràcies o demanar-li alguna cosa, perquè vosaltres sabeu que sempre que s'acostem a la Mare de la Terra és per a donar-li un bes, és per a demanar-li algo, és per a dir-li Mare te vull, és per a contar-li alguna cosa de la nostra vida, és a dir, és tot la Mare de la Terra. I jo crec, sense dubte de cada classe, que quan uno ve a la Basílica, s'assoma per aquesta finestreta, ve a contar-li a la Mare de Déu lo mateix, ve a contar-li lo que li ha passat, lo que necessita, la pena, l'alegria, a demanar-li, a contar-li també les alegries, perquè la Mare de Déu, la nostra patrona, la nostra Mare, també s'alegra de que li contem i li diguem aquestes coses boniques que ens ha passat. Jo, Vicent, tornant a lo mateix, tinc que dir que no he disfrutat en persona, en viu i en directe, com dia d'aquest centenari en el que estem any i mig pegant-li voltes i voltes i voltes, però, sin embargo, li dia a la Mare de Déu, li dia que quan no podia estar seria per algo, perquè en esta vida tot té un perquè. Gràcies, Mare de Déu, que avui encara en este dia del trasllat i a la vesprada en la processó estaré seguit i juntet a tu, perquè eres la nostra Mare. Se ha emocionado Manolo Camarasa y nos ha emocionado a todos, porque solo él sabrá lo que ha pasado en las últimas horas después de estar trabajando por este centenario y no poder vivirlo en el Puente del Real. Ahí vemos a la Mare de Déu ya en la zona de sol de la plaza.
Vemos como hay valencianos que por encima de las cabezas llegan hasta ella para poder tocarla con ese manto en el que han participado 12.000 valencianos. 12.000 valencianos han dado una puntada de hilo en ese manto que lleva hoy nuestra madre. Hoy es un día muy especial, es un fin de semana muy especial. Culmina el año jubilar con motivo de este centenario. Salió la imagen original el viernes del siglo XV. Hoy tenemos esta imagen, la más habitual, la peregrina de Octavio Vicent, pero preciosa con este manto de un poco de muchos. Y todos quieren tocarla, todos quieren piropearla, todos quieren vitorearla, claro que sí, porque saben que es lo más grande que tenemos los valencianos, es nuestra madre en el cielo, Manolo Camarasa. Pues Vicent, és cert, és la nostra mare. I també hi ha que dir, i hi ha que reconèixer, que és una mare que, com totes les mares, no té color. És una mare en la que qualsevol mare que diem d'ací de la terra té fills i té una família i té uns germans i té uns cosins en el que són de tot tipus, de tot color, però la mare no deixa de ser mare. I això és el que és la Mare de Déu dels Desemparats per a nosaltres. No deixa de ser mare, sigam el que sigam. El que sí que mos demana és que sigam bons fills, que sigam fills de veres, que sigam germans de veres, que tingam aquest amor que ella mos derrama i mos dona dia a dia, minut a minut, i que el fem nostre i que sapiem traslladar-lo a la resta de germans nostres. Uns de cara, uns perquè volem, altres perquè volem menys, altres perquè no coincideixen amb nosaltres, però en definitiva som germans. I aquest carinyo que recibim d'esta mare, aquesta bondat, aquesta humilitat en la que mos mira des d'allà dalt, és el que nosaltres mos ha de penetrar i hem d'estar i hem de tindre sempre, sempre, sempre present de cara a tots, als amics, veïns, coneguts, desconeguts, tots som fills d'esta mare i ella mos acarona i mos protegeix en aquest manto a tots. No té color, no té ideologia, no té edat. És la nostra mare i patrona, la patrona dels valencians i de tot el món, en cada comunitat autònoma, en cada ciutat, en cada poble, baix l'advocació que siga, però sempre és la nostra mare. Els valencians tenim una sort, Vicent, i és de que tenim aquesta advocació a la Mare de Déu de mare, de folls, d'innocents i desemparats. Què pot ser més gran per una mare? No hi ha res més gran, encara que l'última definició, desemparats, ho defineix tot, però malalts, mentals, que sabeu que és el perquè i l'inici d'eixa força de l'arxicofradia de la Mare de Déu. Després, com d'innocents, aquests innocents que hi ha, que continuen havent, que se trafica en ells, que s'abusa d'ells, que d'alguna manera s'explota en el treball d'aquests menors i sobretot d'aquests desemparats que no tenen a ningú, que vegem dia a dia en la nostra ciutat dormint en portals, dormint en bancs, en uns carros plens d'encerts, que és l'únic que tenen i és l'únic que s'emporten i manegen dia a dia. I aquestes són les seues pertenències. Sí que és cert que tenen un voler i una pertenència molt especial, que és el carinyo de la nostra mare, el carinyo de la Mare de Déu dels Desemparats. I això és el més gran que es pot passar. No nos cansamos de ver a esos niños. Yo estoy viendo muchísimos niños este año. Bueno, yo todos los años la plaza está llenísima de valencianos, pero este año especialmente veo la plaza que es un primor, que es una gozada. Qué orgullo de pueblo valenciano. Manolo, ayer lo comentábamos, todos hemos tenido ciertas dudas acerca de si íbamos a repetir la imagen multitudinaria. Se repitió, se consiguió. Me dan ganas de llorar. Valencia no falló, Manolo. Ayer estuvo llenísima también la plaza de Tetuán. Hombre, a veure, nosaltres, tot el món té que saber que no som un mig de comunicació en grans apoyos institucionals, per no dir ninguno, que és ninguno,
pero que sin embargo jo no me canse de dir que portem 16 mesos, setmana a setmana, parlant de la Mare de Déu, de l'obra de la Mare de Déu, d'eixa corona de caritat. Han passat Villa Teresita, ha passat Provida, ha passat Maides, pero no una vegada, moltes més. Por cierto, si me permites, Manolo, cuando fueron mencionadas estas entidades como pertenecientes a la Corona de Caridad y vinculadas a la archidiócesis, al arzobispado, se llevaron un aplauso del público, se llevaron un aplauso impresionante, igual que el cardenal Antonio Cañizares, que también lo quiero destacar. Pues jo m'ha trobat, jo m'alegre molt perquè opinions poden haver totes, perquè si no serien tots iguals i això no pot ser. Però el que sí que és cert, Vicenç, sense dubte de cada classe, és que des de Play Radio crec que hem aportat tot el que han pogut i més, tot l'equip vostre. No vull nomenar a ningú, perquè si no sempre se mos queda alguno, però no ha hagut ningú en la emissora, no ha hagut ningú en Play Radio que no se volcara en este programa, en el programa de la Mare de Déu, en fer arribar als valencians i valencianes, a aquestes persones que estan malaltetes, aquestes persones que els agrada sentir la música de sempre, les cançons de sempre, perquè es fan reviure records, es fan reviure moments de la seva vida, i això només se troba en Play Radio, hi ha que reconèixer-ho. I clar, què més bonico que no se trobara en cap de lloc parlar de la Mare de Déu, tindre convidats de tota aquesta categoria en la que viuen i se desfan per lo que és l'obra de la Mare de Déu, l'obra de caritat, que Play Radio. I Play Radio començà en aquest gener del 22 a parlar, a acostar, a sentir, a fer viure ja lo que venia en este mayo del 2023, que és cert que després últimament s'han anat sumant altres mitjos, als quals, gràcies, perquè tota pedra fa paret i tot és tal. Però sí que és molt d'agrair a Play Radio que fórem els primers quan estava el tema molt lluny, quan a lo millor encara no venia massa el que era la Mare de Déu, però nosaltres sí que apostàvem per estar ahí i fer arribar a cada uno qui és, què és i què pensa la societat valenciana de la Mare de Déu. Tenemos a la nostra Regina del Cel y la Terra ya en el carrer del Micalet. Nosotros vamos a aguantar un ratito más en directo hasta nuestra visión de cámara nos permita seguir contándoos esta... Bueno, es que es increíble cómo las personas pasan por encima de las cabezas, cómo otros valencianos se aupan a hombros de amigos o de familiares para recitarles poesías, piropearla, que es una demostración de fervor sin parangón en el mundo. No hay comparación, no hay nada igual a esta demostración de los valencianos de amor por su patrona. Y Manolo, no quiero desviar mucho el tema porque la protagonista es ella y está claro que lo ha sido durante todo el fin de semana. Simplemente, pues en el capítulo anecdótico, sociopolítico, cultural, tenemos al alcalde Joan Ribó en la casa vestuario, en el balcón, junto a Pere Fuset, que no han estado en la mesa de infantes, pero sí ahora parece que están en el balcón, como sí estuvo en el acto del centenario, y los 8 años anteriores jamás se le vio en ningún acto que tuviera que ver con la religión católica. No, és que no s'estilaria, no se li veuria massa profit l'estar i això fa que hagin estat d'aquesta manera distanciats. També pense que és cert que dia l'alcalde no ha parat, no s'ha cansat de dir de que l'Ajuntament no té ningun tipus de religió, però quizá a lo millor aquest desdoblament de l'alcalde en este acte, en este any del centenari, a més de ser el centenari i també dir-li en moltes ocasions que un alcalde republicà fon el que tragué a la Mare de Déu d'ací de la Basílica i la guardà en l'Ajuntament. Per això dia jo antes que la Mare té fills de tots els colors, no és mare d'uns sí i d'altres no, o d'uns més o d'altres menys. La Mare és mare de tots i també d'aquestes persones que durant
I aquests 8 anys no han estat i avui estan ahí. El que tenen que fer és recapacitar. Però me fa pensar, per exemple, que avui pues, sí ha estat, i com a primera autoritat i com a representant de tots els valencians, pues és el que devia d'haver fet no ara, sinó des del primer any, igual que no fa molt estigui pues, en ese sopar de germanor o de tal de altres religions a la mateixa plaça de l'Ajuntament. Pues pense que ixe és el camí. El camí és estar en tots. El que no devia d'haver fet mai en la vida és d'haver deixat d'estar allí on està el poble valencià. Perquè sense dubte de cada classe, així, en este trasllat, en els milers i milers i milers de persones que hi havien a ir, també hi hauria gent, sense dubte, que el votaria a ell com a alcalde i que li haguera agradat veure-lo en els actes de la Mare de Déu o del Corpus o de qualsevol participació que siga en la que és multitudinària, veure el seu representant al cap d'aquest poble. Vamos a iniciar ya los minutos finales de esta retransmisión del traslado porque ya hemos perdido en nuestro campo de visión, nuestro tiro de cámara. Ya la Mare de Déu está a punto de hacer la curvita del carrer del Micalet hacia la Plaza de la Reina para entrar por la Puerta de los Apóstoles a la Catedral sin dar la espalda a los valencianos, como siempre hace, para esa misa pontifical. Y esta tarde volverá a salir de la Catedral por la Puerta de los Apóstoles para abrazar a todos sus hijos por las calles de Valencia, como es tradición en esa solemne procesión, que nosotros también intentaremos, porque vamos a intentar estar en directo, pero llevamos más de 24 horas sin dormir. Bueno, pues nosotros somos poquitos pero buenos, como un poco de muchos, y yo creo que lo conseguiremos, ¿no? Pero Vicente, lo primero que se me ha dicho cuando me han bajado la credencial es que cuando yo dije que no podía estar, que no podía por enfermedad y tal, cuando llamaste a alguno de los compañeros, le diste tal alegría que se puso a llorar y que jamás pensaba disfrutar de un acto como el que ha disfrutado y ha vivido aquí en la Basílica. Pero això jo te dia antes que tot té un perquè. Jo no és presumir, no és presumpció, però jo este acte tu saps que l'ha viscut afortunadament en la meva vida més de 30 anys, entonces sé minut a minut com és aquesta restauració de la Mare de Déu. Quan me van obrir la porta i estava nueta, aquesta original, la imatge original, que estaven reparant-la, estaven restaurant-la, Carmen Pérez, en el 2014. Bueno, pues vull dir jo, són tantes les vivències que jo he tingut que possiblement la Mare de Déu diguera no, deixa que altres companys teus que han donat el callo igual que tu des del passat gener en Play Radio puguen disfrutar i tal. I per tant, gràcies Mare de Déu que avui estic així i m'alegre que hàgiu disfrutat. Bien, amigos, vamos a iniciar ya el punto final porque tenemos ya que descansar, que son muchas horas en servicio y aún nos queda esta tarde la procesión. Y vienen ahora a las 11 los compañeros del Magnetofón. De 11 a 1 el Magnetofón con Toni Bordas y Nacho Albertos, que está desde las 4 de la mañana también. Que, a ver, toda labor es importante, pero claro, nosotros estamos aquí al lado de ella, muy cerquita de ella. Y él también, porque la tiene en el corazón, ¿no? Pero bueno, él le ha tocado estar en el estudio. Y gracias, Nacho Albertos, gracias a ti. Pues luego, si quieres, te paso todos los mensajes que he recibido de personas que se han emocionado en sus casas, incluso en hospitales, como he podido leer. Nacho, muchas gracias. Ahora de 11 a 1 al Magnetofón y a la 1 el equipo de Somos Más. A ver si la Mare de Déu también nos echa una manita con el Celta Valencia, ¿de acuerdo? Tengo aquí a todo el equipo de Play Radio y quiero que hagan una ronda de despedida. Creo que se lo merecen y quiero que les escuchéis también. Clara, por ejemplo, no es tanto de hablar, a no ser que esté en el trastero. Clara, yo te he visto llorar haciendo esta noche varias veces. Una ha sido con el himno de la coronación en la misa de Descoberta. Sí, y otra de ellas ha sido con las poesías, porque algunos de los compañeros que van al programa de Valencians Tots a una veu, podemos ver las poesías que hacen y es que es muy emocionante, es imposible no aguantarse las lágrimas y la pasión con la que se hace y con la pasión con la que la gente lo recibe, es espectacular de ver. Gracias también al departamento de prensa del Arzobispado,
Amparo Castellano, por favor, o sea, me quito el sombrero, Amparo. Muchísimas gracias. Y gracias también a todos los que han hecho posible que podamos hacer esta retransmisión. Patri Orduna, danos tu sentir. Mi sentir es que he podido vivir esto por segundo año consecutivo y la verdad es que me siento una privilegiada porque, por ejemplo, yo, si Clara se emocionaba con el himno de la coronación, yo me he emocionado simplemente con el himno de Valencia después de la misa de infantes, viéndolo desde el balcón, ver toda una plaza llena de gente cantando a la vez el himno de Valencia, me ha puesto los pelos de punta y he llorado como nunca. Sí que me suelo emocionar con el himno, pero nunca he llorado tanto como hoy. Así que muchísimas gracias a todos por hacer esto posible, porque ha sido un honor y un privilegio. Gracias, Patri. Gracias a Mónica López, que se fue a las 8 de la mañana para hacer el control del fútbol a la 1. O sea, así estamos. Alberto Cerdán, iba a decir que es el futuro de la... No, es el gran presente de la radio, con sus 22 años, el currículum radiofónico, el saber estar, el sentimiento que tiene Alberto. Nos quitamos el sombrero ante ti, Alberto. Vicente, emocionado, muchísimas gracias. Gracias ante todo por poder permitirme vivir un año más todos estos actos, porque yo, fíjate, el año pasado rompí con la descoberta, este año he roto cuando han abierto las puertas de la Basílica y todos los valencianos han acudido a ver la imagen de nuestra Mareta. Ver todo el pueblo valenciano unido por ella, es precioso. Donde ahora que estamos en campaña electoral y todo esto, que la gente está tan crispada, ver a todo el pueblo unido por un sentimiento, unido por nuestra Virgen, por nuestra Mare de Déu, es único. Muchas gracias, Alberto. Silvia López, que ha estado muy cerquita de la Mare de Déu, con unos vídeos que en exclusiva que le permiten grabar los seguidores de los que se ha hecho amiga. Bueno, cuéntanos tu sentir y muchas gracias. Mi sentir, pues no sabría explicarlo. Creo que hoy he tenido una mezcla de sentimientos, pues como el año pasado, de vivir algo que no se puede explicar y que lo habéis hecho perfectamente con estas imágenes, con el equipo que habéis tenido. Y yo bajo, pues han habido muchos momentos de emoción, muchos. No he podido, porque además ya tenía una idea para hacer con los oyentes, pero el manto no se podía tocar. No he podido, aunque he pedido por todos los oyentes, ellos ya lo saben, pero me ha sido muy difícil. No he parado de llorar entre que se hacía la descoberta. De hecho, es que no puedo hablar. Yo le doy las gracias porque sigo teniendo a mi familia, porque el año pasado aquí, justo aquí, le pedí a la Virgen que tenemos a nuestro lado que me cuidase a mi mamá. Camarasa me dio un abrazo muy fuerte y dijo que lo cumplía, y a día de hoy mi madre está con nosotros. Entonces, para mí es doble emoción, y como yo, mucha la gente que está abajo, y de hecho no quería llorar, no quiero emocionar, no, pero solo puedo dar las gracias porque creo que, insisto, un equipo muy grande, donde se han dejado desde las 3 de la tarde el poder llevarnos historias, a lo mejor como la mía, que lo hemos visto con imágenes. Gracias y mil gracias a los patrocinadores que han hecho posible que estemos aquí, a la Basílica, a la ayuda que hemos tenido, pero yo me quedo con el equipo humano que hay en Play Radio, no desde que está en el estudio, a lo que vais a hacer esta tarde y a los que están aquí, y no puedo decir nada más. Gracias, Vicente, por capitanear estas locuras, porque si no es por estas locuras, bueno, ahora tengo aquí a todos los compañeros llorando, pero me uno a eso, ¿no? A tus locuras, benditas, santas locuras. Gracias, Vicente. A ti y a todos. Pablo y Josep, ellos no quieren hablar, ellos no son de hablar, pero se están diciendo muchas cosas ahora mismo. Y Casimiro, que yo os voy a decir una cosa. Yo quería que estuviera aquí desde el primer día. Pasa es que a veces vas limitado por unas acreditaciones. Quería que estuviera, pero por otra parte tenía alguna duda digo, no sé si le haré bien, porque como Casimiro pues tuvo una pérdida muy importante, la de su mujer, hace pues no más de 100 días. Pero digo, no sé si le haré un favor o le haré pasar un mal trago. Casimiro, cuéntamelo tú. Bueno, pues no va a ser difícil, creo que lo tengo bastante claro. Bueno, ya te dije ayer por la mañana cuando me llamaste
Me alegré muchísimo, bueno, me alegré y lloré. Me supo muy mal por el amigo Manolo porque lógicamente él se merece y tiene que estar aquí capitaneando el barco aquí en estos mares, ¿no? Pero lógicamente me alegré muchísimo, me puse a llorar en el coche, llamé a mi hija para decírselo y bueno, y luego eso, el momento que vivimos allí en el acto de lo del centenario y aquí desde ayer a las 5 de la tarde... Todo, bueno, yo he llorado las poesías, en los himnos, en todo, o sea que... Y luego, pues, lo que has dicho, sí que es verdad, yo el año pasado estuve abajo porque venía todos los años a la misa de infantes, bueno, y el año pasado pues le pedía que estuviese y que hiciese algo, pero bueno, eso es imposible. Entonces hoy es darle gracias de que sé que está con ella y que, bueno, que la vida tiene que continuar y que esto siga muchos años. Ayer decías que si dentro de 100 años que no estaremos... la gente va a seguir con este sentimiento. Yo estoy convencidísimo de que sí. O sea, esto... Yo ahora voy a poner mi punto, que sabes que soy yo siempre un poco... Mira, hay romerías o devociones a vírgenes, no se puede nombrar ni no voy a nombrar a nadie, que están asociadas con, bueno, pues con ir a los sitios, con comer, con tal. Esto no. O sea, aquí la gente está 24, 48 horas y se trae agua como mucho. Y está aquí, y cuando va a los pueblos, o sea, es que es impresionante la gente que desplaza, claro. Lo del otro día en la Plaza de la Virgen. Esto solamente puede pasar aquí, puede pasar en este pueblo, porque somos así. Bueno, muchísimas gracias a todos y esperamos que os haya llegado, pues eso, todo el sentimiento y todo lo que hemos vivido. Pues amigos, estas palabras de todo el equipo, con las que yo creo que muchos os habréis reflejado seguro en muchos aspectos de vuestra vida, porque seguro que de refilón os ha tocado en algo muy parecido. Creo que es el mejor epílogo, insisto, esta tarde a partir de las 7 a ver si volvemos a la procesión. Manolo Camarasa, vamos a finalizar esta retransmisión. Yo es público y notorio y creo que justo y necesario que Valencians Tots a una veu tiene que continuar siempre, mientras lata tu corazón, mira si te lo digo claro. Y voy a decir otra cosa que dije ayer, ojalá dentro de unos 60 años, o 50, o 70, pues vuelva a nacer otro corazón, es que está por nacer aún, como el de Manolo Camarasa, como el de Albertico, como el de Clara, quiero decir, que nazcan valencianos que dentro de 100 años, en el año 2123, vuelvan a estar en el Puente del Real y haya locutores que lo cuenten. Yo, Vicente, ya nos gustaría a todo el equipo. Yo sí que simplemente decirte que hoy los actos de año tras año y los de este año pues son una prueba más que evidente de lo que normalmente se suele decir en todo, o sea que solos no somos nada, pero que juntos somos imparables, y eso es la muestra más que evidente de lo que el pueblo valenciano necesita: unión, estar, hacernos sentir y hacernos respetar. I creo que la Mare de Déu és l'exemple més gran que mos dona any rere d'any, i als valencians mos costa un poquet de convèncer-nos de que lo millor ho tenim així, en esta casa i en esta terra. Per tant, valencians units, mai mos podrà vèncer ningú. Amigos, gracias por tanto cariño recibido este fin de semana. Gracias. Comienza el magnetofón con Toni Bordas y Nacho Albertos. Gracias, Nacho, una vez más. Y despedimos desde la Real Basílica, que es la casa de todos los valencianos también. Valencians, tots a una veu.